Ok. Voy a pedir un favor a David y a William para que porfa silencien el micrófono. Si tienen preguntas, pues lo habilitan. Me levantan la mano o me interrumpen para hacer las preguntas. ¿Listo? Bueno, muchachos, ahora sí. Eh, hay mucho ruido en su casa. Porfa, silencie el micrófono. Me llega mucho. Bueno, bien, muchachos. Vamos ahorita a arrancar. El siguiente tema, el tema que vamos a ver hoy, pues de manera virtual. Bueno, antes de empezar, ¿tuvieron problema con empezar con el enlace que les dejé o no hubo problemas? No, señor, yo no tuve ningún problema. Ok. Bueno, entonces, listo, muchachos. Recomendaciones, manténganlo en todo momento el micrófono apagado para que no tengamos interrupciones. Si van a hacer una pregunta, hagan las preguntas que quieran. Ahí sí, pues les tocaría activarlo o levantan, hay una manito que es para hacer preguntas para yo saber que alguien quiere hacer una o intervenir. ¿Listo? Voy a arrancar con el tema de mediciones de higiene, que es como el tema que por plataforma sigue. Esta modalidad de clases virtuales seguirá hasta que la universidad nos informe y hasta que ya el tema en el país se solucione con el tema del coronavirus. ¿Listo? Hasta ahorita, pues vamos a tomar eso como alternativa y esta es la modalidad que todas las universidades en Colombia están adoptando. Bien. Iniciamos, vamos a mirar cómo se toman las muestras en la parte de higiene ocupacional. Cuando tenemos presencia de contaminantes químicos y yo sospecho que eso puede causar un daño a la salud de los trabajadores, pues hay que hacer una toma de muestras, ¿cierto? La resolución 2400 establece como obligatorio que hay que hacer evaluaciones de higiene ocupacional. Es decir, las mediciones no son voluntarias. Las mediciones de riesgo químico de gases y vapores son obligatorias. La resolución 2400 lo establece. Creo que es el artículo 155, 156, que establece que está prohibido exponer a los trabajadores por encima de los límites permisibles. Por lo tanto, la 2400 nos establece que tenemos que medir la concentración ambiental de los contaminantes con equipos y con procedimientos, ya los vamos a ver, con equipos de muestreo. También la 2400 dice que debemos medir en miligramos por metro cúbico de contaminante o en partes por millón. Ahora bien, resulta que cuando se va a la empresa hay que capturar la muestra en un filtro, en un medio de captación. ¿Quién nos define esa toma, cómo se toman las muestras? Los métodos NIOSH, que son de Estados Unidos. Los métodos NIOSH establecen cómo se toman las muestras, qué filtros se utilizan. Ahorita les voy a hablar de filtros. Pues, ¿quién establece los tipos de filtros o tubos? Los métodos analíticos NIOSH que están en internet y uno los puede descargar de Google sin ningún problema y son gratuitos. Uno simplemente mete NIOSH. Eliseth y Daniela, porfa, se escucha un perro, pueden silenciar los micrófonos, gracias. Entonces los métodos NIOSH establecen cómo se toman las muestras. Ahora bien, ¿cuál es la única forma de que yo como empresario o ustedes como un coordinador de salud ocupacional digan, no tengo que hacer muestreos? Pues demuéstrenlo a través de una matriz de peligros o que demuestren lo que el trabajador tiene tan poquita exposición, 5 minutos al día, 10 minutos al día. En esos casos sí sería obligatorio medir, pero si es una exposición 8 horas diarias a un contaminante muy tóxico, entonces es obligatorio medir. ¿En qué casos? Simplemente usted no tiene que medir, tiempos de exposición sean muy cortos. Cuando haya tanta cantidad de contaminantes que usted no sabe qué medir, entonces usted simplemente establece su matriz de peligros o un programa de riesgo químico que no va a medir por estas razones. Ahora, hay unas situaciones que a veces cuando la persona maneja productos cancerígenos. Cuando maneja un producto cancerígeno, pues hay que hacer la medición, pero ya se sabe que hay que hacer control. Independiente si hay medición o no,
Cuando se manejen productos cancerígenos, hay que hacerlo. Cuando haya mala ventilación en un puesto de trabajo, hay que medir. ¿Por qué? Porque yo necesito justificar realmente que, que hay que mejorar el tema de la ventilación en un sitio de trabajo, una bodega o lo que sea. Cuando, por ejemplo, un contaminante químico no tiene un límite máximo permisible, un TLB, cuando no tenga un TLB, no se puede medir porque no hay contra qué comparar. Cuando una tarea sea no rutinaria, por ejemplo, una parada por mantenimiento, eso lo hacen en Propal, en todos los ingenios, cuando sean paradas por mantenimiento, pues como son paradas de una vez al año o 2 veces al año, ahí no es necesario medir. Pero cuando sean actividades rutinarias, es obligatorio medir. Entonces, esta imagen es muy importante porque se las voy a explicar en detalle porque ese es como, ¿listo? Espere silencio aquí a Carlos porque escucho ruidos. Que cada que ingresan, eh, escucho muchos ruidos. Bueno, entonces, este cuadro es clave para entender como todo lo global. Entonces, arrancamos aquí arriba. ¿Listo? Tengo un contaminante químico. Ojo, esto no aplica para biológicos ni para físicos. Contaminante químico que posiblemente tenga una exposición a algunos trabajadores. Lo primero que yo hago es identificar ese contaminante químico en qué forma está. Si es un gas, si es un vapor, si es una niebla, si es una partícula. Ojo, ya en este momento ustedes deben tener muy claro que es un gas, que es un vapor, que es una partícula, porque ya eso lo hemos estudiado y eso seguramente se preguntará en el examen final. Ya ustedes deben tener muy claro cuando es humo, polvo, cuando es un vapor o cuando es un gas, porque cuando uno está haciendo las inspecciones, eso es lo que uno tiene que identificar. Listo, ya identifiqué que son vapores de gasolina, por ejemplo. Luego, yo defino que hay que hacer una medición. ¿En base a qué defino que hay que hacer una medición? En tiempo de exposición. Miren, si la exposición es todos los días, si la exposición es rutinaria, si el producto es tóxico o cancerígeno o es muy dañino a la salud, haga la medición. Es decir, eso sí es eh, obligatorio en las condiciones. Lo otro es, listo, ya de medición. Valentina, ¿puedes silenciar el micrófono? Bueno, entonces, y Diana también, por favor. Listo, definí que hay que hacer una medición de vapores de gasolina porque la persona vende gasolina todos los días. Listo. El higienista que usted contrate pues va a implementar un método analítico, eso lo hace el higienista. Él define con ese método analítico cómo va a tomar la muestra. Listo, procedo a hacer la medición. Normalmente las mediciones duran el 80% de la jornada laboral, normalmente. La gran mayoría son mediciones que duran 6, 7, 8 horas. Eso se llama la valoración. Ahora defino con un criterio de valoración si ese resultado que me generó el informe de higiene está por encima o por debajo del límite permisible. ¿Qué normativa colombiana me establece los límites permisibles? La resolución 2400. Todo eso está marcado en la 2400, en la resolución 2400. Si ese límite, si ese valor que me arroja el informe de higiene está, digamos, por encima, yo digo que la situación es peligrosa, que el riesgo es alto para el trabajador, lo cual quiere decir que el trabajador tiene un riesgo para su salud. Por lo tanto, puede haber una enfermedad laboral. Pero si mi resultado me da por debajo del límite permisible, la situación está segura. Y simplemente lo que yo hago es cada 3 o cada 4 años, repito la medición y vuelvo e inicio en 3, 4 años. Pero si el riesgo es alto, me toca hacer ¿qué? Implementar controles, sistemas de extracción, sistemas de ventilación, sustituir ese producto, no utilizar productos cancerígenos, alejar al trabajador de la fuente, etc. Después de que yo hago lo correctivo o la empresa hace el correctivo, tengo que volver a medir. Si usted hace una medición ahorita en marzo, le da riesgo alto y el gerente en julio hace una mejora, pues usted en agosto o en septiembre debe volver a medir para ver si realmente la condición mejoró. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Queda claro este esquema? Porque es
Es muy importante. ¿Quedó claro alguna pregunta? Listo. Sigamos. Eh, Aquí hay un listado de productos, de situaciones y actividades en donde normalmente no se hacen mediciones, porque son tareas no rutinarias, porque son tareas que no se hacen todos los días, porque son tareas esporádicas, mantenimiento. En la gasolinera casi no se hacen mediciones porque la ventilación es bastante. Entonces, las gasolineras, como ustedes ven, no son sitios confinados. Entonces, por eso casi nunca se hacen mediciones en gasolineras. Sin embargo, las que se hacen dan riesgo bajo. Siempre que se hacen mediciones en gasolineras, da baja la exposición. No es porque no hayan vapores. Si no saben, lo que pasa es que los vapores están en muy baja concentración. En las peluquerías casi no se hacen mediciones porque entre cliente y clienta pues varía mucho el producto. En la limpieza de oficinas no es necesario hacer mediciones porque la limpieza en una oficina puede durar media hora, una hora. Entonces eso no se hace. En fugas o accidentes no se hacen mediciones. Cuando se descarguen productos químicos no se hacen mediciones. Se hacen mediciones en áreas de preparación continua y en producción. En espacios confinados se mide los gases. Antes de ingresar a un espacio confinado hay que medir son los gases. ¿Listo? Las mediciones de control, ¿qué son? Las mediciones de control son aquellas mediciones que yo realizo después de que yo he hecho un control. Si, por ejemplo, le decía el ejemplo anterior, usted hizo una medición en marzo del 2020. En julio hacen controles. La medición de control va a ser en septiembre o en octubre para verificar que esos niveles hayan bajado. La legislación colombiana, les vengo hablando hoy de la 2400 del 79, que establece como obligatorio las mediciones. La ley 55 prohíbe que la empresa exponga a los trabajadores a valores por encima del TLB. La resolución 1016 establece como establecía, porque esta quedó derogada, establecía inventario de productos químicos. Y el decreto 2090 establece como obligatorio pagar pensión especial cuando un trabajador maneja una sustancia cancerígena, como formolas, el polvo de carbón, etcétera. La resolución 2400 es importantísima, es bastante vieja, pero digamos, está vigente. Y es el Estatuto de Higiene y Seguridad para Colombia. Decreto 2090, actividades de alto riesgo por sustancias cancerígenas. Está vigente, pero solamente lo aplica a aquellas trabajadores y trabajadoras que tengan como fondo de pensión colpensiones. En caso contrario, no se le puede aportar. La resolución 1016 hablaba de que tengo que implementar mejoras, controles en riesgos existentes en la empresa. Además, establecía que se deben tomar muestras con equipos de medición cuantitativas. La ley 55, yo les dije, establece obligatorio hacer mediciones y que está prohibido que los trabajadores se expongan a valores por encima de lo permisible. Por ejemplo, para polvo, el límite para polvo es 3 miligramos por metro cúbico. La ley 55 prohíbe que una persona esté expuesta por encima de esos 3 miligramos por metro cúbico. Listo, normativa. Ahorita sí vamos a entrar en materia lo que tiene que ver con los muestreos. Les voy a pedir un favor. Ahí en su chat, digan lo que ustedes consideren, no importa si se equivocan. Para ustedes, ¿qué sería medir? Entonces pongan allí, para mí medir es esto. Un minutico, muchachos, yo los voy leyendo aquí en el chat. Lo que ustedes consideren que es medir, sin buscar en Google, ¿no? Porque no se trata de buscar, sino simplemente pongan por lo que para ustedes qué es medir, qué es una medición. Gisela dice es cuantificar, Stephanie dice que es analizar, Camila tiene un valor de algo, Ángela dice sacar un valor el cual puede ser exacto o no, sí. Valentina, analizar una serie de datos. Ángela dice pues, cuantificar algo. William, conseguir el dato que se necesita.
Entonces, cuando se habla de medir y muestrear, entonces mire que acá eh, una cosa es muestrear, tomar una muestra de algo. Cuando uno muestrea, lo que está recolectando una parte dentro de un conjunto de partes homogéneas. Si usted, por ejemplo, coge una bolsa de azúcar de su casa y yo le digo, tome una cucharada de muestra del azúcar que tiene de su casa, usted saca una cucharadita de esa bolsa, ahí está haciendo un muestreo. ¿Listo? Ahora luego yo le digo, mide la cantidad de glucosa que hay en ese azúcar. Entonces lo que usted está haciendo es obteniendo un dato normalmente cuantitativo de una variable a estudiar. Aquí, ¿qué nos interesa? ¿Qué variable estamos estudiando aquí? Pues la concentración de un contaminante. Por lo tanto, medir en higiene ocupacional y en salud ocupacional es eso, es cuantificar la concentración de un contaminante. Eso es, a través de un dato, a través de un número. Y aquí son datos cuantitativos. Ahora bien, en higiene ocupacional hay dos maneras de hacer mediciones. Una es la forma directa. ¿Cómo se hace con la forma directa? A través de equipos de medición que te dan en tiempo real la contaminación de un sitio de trabajo. Ojo, estas mediciones se hacen siempre es dentro de la empresa. Todas las mediciones que ustedes realicen por fuera de la empresa son mediciones con normativa ambiental, no ocupacional. Y la segunda forma es la forma indirecta, en la cual se le instala al trabajador o trabajadora un filtro durante 7, 8 horas. Ese filtro recolecta una muestra y luego esa muestra se tiene que mandar al laboratorio. Por lo tanto, usted el informe lo tendrá en 15 o en 20 días. Entonces, ahí hay dos diferencias en cuanto a los muestreos directos e indirectos. ¿Listo? Entonces, no es lo mismo yo medir de forma directa e indirecta. ¿Listo? Es diferente. Entonces, los muestreos pueden ser largos o cortos. Por la duración, pueden ser muestreos instantáneos, pueden ser muestreos muy largos. Por lo general, uy, venga que aquí se me hace un ruido terrible. ¿Quién será? Ángela, y porfa, los que no tienen silenciado el micrófono para que porfa lo silencien. Diana, un sonido muy fuerte. No sé de quién será. Kelly, ¿puedes silenciar el micrófono, porfa? Tengo por ahí un perro. Bueno, lo otro es por la localización del muestreador. La localización puede ser en el trabajador o en el sitio de trabajo. Recomendación, siempre es mejor hacer la medición en el trabajador. Y la forma de captación, que es básicamente esto. Captación directa en tiempo real o captación indirecta a través de toma de muestras. La verdad es que casi todas las mediciones, el 95% se realizan es a través de esta metodología, a través de un laboratorio que se subcontrata para que analice la muestra que el higienista puede recolectar en su empresa. Julián, es que estamos escuchando mucho ruido. Por favor, silencia el micrófono. Gracias. La clasificación puede ser o puntual o prolongada. Puntual, que es un muestreo puntual es que usted fue al puesto de trabajo y tomó la muestra y listo, se demoró 5 minutos. En cambio, los muestreos prolongados son aquellos que duran 6, 7, 8 horas. La mayoría de muestras en higiene se hacen prolongadas, o sea, la mayoría de muestreos para humos, gases y vapores y partículas se hace es muestras prolongadas durante 6 o 7 horas. Les decía, por ubicación pueden ser muestras personales o ambientales. Ambientales es que usted la deja allí 7 horas al lado de una máquina. Recomendación, es mejor las muestras de tipo personal. ¿Listo? Es mejor hacerlas personal. Hay dos tipos de muestreos, los activos y los pasivos. Los muestreos activos son aquellos que utilizan una bomba de aspiración. Yo les voy a mostrar que es una bomba de aspiración. Entonces, ojo con esto. Los activos traen 3 elementos. La bomba, la aspiración, pregunta de examen. Erika, póngale silencio aquí a Erika, que acaba de ingresar. Los que acaban de ingresar son los que crean sonidos. Muestreos activos tienen
bomba de aspiración, una manguera y un filtro. Son 3 elementos para los muestreos activos. En los activos, una bomba aspira aire y ese aire queda recolectado en un filtro que lo ubicamos en esta parte, en la camisa del trabajador. Mientras que los muestreos pasivos no requieren ni bomba ni manguera, solamente utilizan un filtro que se ubica en la camisa. Ya les voy a mostrar ejemplos de esto. Entonces, en los activos, repito, se utilizan filtro, manguera y bomba. 3 elementos, filtro, manguera y bomba. Por ejemplo, aquí les muestro, este muestreo de aquí es activo. Filtro ubicado en la camisa. Manguera y la bomba. Filtro, manguera y bomba. Muestreo activo. El muestreo pasivo se hace simplemente ubicándole en la camisa del trabajador un filtro, que es una membrana que es muy pequeña, es más o menos del tamaño de una moneda grande, que se ubica en la camisa del trabajador, se le instala 6-7 horas, son muestreos largos, y al final, ¿qué pasa? Después de 6 o 7 horas, se le retira al trabajador esa muestra, se empaca en un recipiente especial y se envía a un laboratorio. Por lo general son laboratorios en el extranjero, para que el laboratorio defina el nivel de contaminación y saturación, y con eso ya uno conoce la concentración. Entonces, ambos métodos se pueden utilizar hoy en día en higiene ocupacional. Los más conocidos y los más antiguos son los muestreos activos, que tienen algunas ventajas porque la bomba está aspirando aire, sin embargo, y la bomba, digamos, genera un poquito de incomodidad para los trabajadores, pero de ambas, las dos, la que más se utilizan son los muestreos activos. Porque la imagen, por ejemplo, es una bomba de aspiración, de las muchas que existen. Listo. Luego viene una estrategia. Si a ustedes les preguntaran qué es una estrategia, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué es una estrategia para ustedes? William dice planear, Carlos dice un plan, Yulisa dice cosas que uno hace en pro de la mejora, Ángela dice una estrategia es tener algo planeado, Stephanie dice es planificar, Valentina proyectar, Julián dice algo a proyectar, Jimena dice es para mejorar la exposición a los trabajadores, Ángela dice que es planear, Lorena dice planear para un proyecto. Acciones a ejecutar. Eso. Entonces, fíjense que la mayoría de ustedes habla de planear. Pues evidentemente la estrategia de muestreo es planear algo, ¿cierto? ¿Y aquí qué voy a planear? Pues básicamente voy a planear cómo realizo las mediciones de higiene de riesgo químico, a quién voy a medir, en qué área voy a medir. Entonces, cuando uno hace una estrategia de muestreo, primero, debo tener claro que es una estrategia de muestreo. ¿Qué es una estrategia de muestreo? Planificar cómo se van a hacer la toma de las muestras. Segundo paso, se hace un recorrido por toda la planta de la empresa, por toda la empresa, y se define en qué área se va a hacer qué tipo de contaminante. Por ejemplo, llega al área de soldadura. Bueno, aquí tengo 2 soldadores, voy a tomar una muestra de humos metálicos. Luego voy enseguida, están los pintores. Aquí voy a hacer medición de gases y vapores de los pintores, así sucesivamente. Es decir, yo lo que hago es hacer un recorrido para definir en cada área qué muestras hay que tomar. Tercera etapa, pues programar las mediciones y realizarlas para saber el informe qué resultados me da. Entonces, lo primero es identificar la exposición a gases, vapores, humos de soldadura, pinturas, definir si la actividad es rutinaria o no es rutinaria. Si no es rutinaria, no haga las mediciones. Y por último, estimar la exposición. ¿Qué significa estimar la exposición laboral?
es obtener un resultado de una muestra. Cuando usted tiene un resultado de una contaminación ambiental, pues ahí ya tiene el valor de la exposición. Entonces, cuando se hace el recorrido, cuando estoy identificando, yo tengo que identificar cuáles son las materias primas, cuál es el producto terminado, qué productos pueden estar presentes en el proceso productivo. ¿Qué es una materia prima? Una materia prima es algo que yo necesito para la producción. Cuando, por ejemplo, usted hace arroz, pues su materia prima, ¿qué es? El arroz, el agua, la sal y el aceite. Esas son sus materias primas. Producto final, pues un arroz que es comestible. Pero la industria es mucho más complicado que eso. En la industria se compran productos químicos que son muy fuertes, que son cancerígenos, por ejemplo. Entonces, esas materias primas hay que medirlas, hay que evaluarlas. A veces el producto final es muy tóxico. Por ejemplo, en el caso de las pinturas. Pintuco, que fabrica pinturas, fabrica un producto que es muy tóxico, las pinturas en aceite. No así las pinturas en agua. Su casa está pintada con pintura en agua. Esa no es tóxica. Pero en la industria ustedes ven pinturas en aceite. Y allí hay un nivel de toxicidad bastante alto. Entonces, cuando yo estoy haciendo la inspección para determinar las mediciones, yo tengo que revisar cómo es el proceso, si la actividad es rutinaria, cuántos son los trabajadores, si el sitio de trabajo es ventilado, si hay sistemas de extracción, si no hay sistemas de extracción. Si usted en la inspección ve que el sitio no está ventilado, haga la medición porque seguramente ahí te va a evidenciar que hay que medir. Y es importante, los tiempos de exposición. Cuando usted ve un sitio de trabajo con 8 horas de exposición, haga la medición porque, recuerden, todo ese tema es para mirar el tema de las enfermedades laborales. Y luego ya viene, ya cuando se hizo el recorrido y definió toda esa información, eso lo hace usted en compañía de los higienistas que usted le asignen. Luego sí, ya definen una medición. La exposición yo la puedo definir de 3 maneras. Una exposición inicial, una básica y una detallada. Ya les voy a explicar en qué consisten los 3 tipos de aproximaciones. ¿Listo? Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Listo. Entonces, una aproximación inicial, ¿qué es? Yo tengo que definir en dónde está la fuente de contaminación, dónde están los trabajadores, cómo se está dispersando el contaminante. Segundo, yo tengo que identificar en la inspección qué tan cerca está el trabajador a la fuente de contaminación y cuánto tiempo permanece el trabajador expuesto. Esa es la aproximación inicial. Luego ya viene la segunda etapa, que es el análisis básico. Supongamos que usted no tiene dinero para contratar las mediciones que son costosas. Una medición de gases y vapores puede costar 700.000 pesos barato. Eso es lo más barato. De ahí para arriba. Supongamos que usted no tiene cómo hacer esas muestras. Voy a preguntarle a Lorena. Lorena, usted es la coordinadora de una empresa que tiene productos químicos. Aquí el micrófono para que pueda responder. Y usted encontró que tiene 3 trabajadores con mucha exposición a químicos y las 3 mediciones le valen 7 por 3, 21, 2 millones de pesos. No hay dinero, pero usted encontró que los tiempos de exposición son largos, que hay químicos muy tóxicos y que hacen falta controles. No hay forma de medir con equipos. Usted, ¿qué puede hacer? Ya tiene su matriz de peligros, identifica alto, alto en rojo, listo. Pero no hay mediciones. Estamos incumpliendo la normativa. Usted como coordinadora, ¿qué hace entonces en ese caso? Pues sería crear medidas preventivas, horarios establecidos con los trabajadores para minimizar el tiempo de exposición. Pues si estamos hablando de que no hay recursos para hacer las mediciones, pero sabemos que hay una alta exposición del trabajador, pues yo tomaría como medidas preventivas rotar las jornadas de trabajo, equipos de protección personal, pues no sé, cosas como esas. Listo, gracias. Carolina, la misma pregunta para usted. Carolina. Yo digo, profe, que pues lo que dice Lorena, digamos que establecer horarios en los que se exponga menos al trabajador es como lo más rápido. Ya, ok. William,
¿Qué opina usted ante ese escenario tan adverso? No tengo plata y hay mucho químico peligroso, 8 horas diarias de exposición. ¿Usted qué estrategia implementaría para que la gente no se le enferme? Pues teniendo en cuenta que ya las chicas dijeron el tema de disminuir, eh, va a depender mucho de pronto cambiar a los trabajadores, reubicar a los trabajadores en diferentes espacios donde pues no haya contaminación. De pronto no hay suficiente factor económico para hacer la medición, pero sí de pronto se puede atacar el tema de elementos de protección personal, ¿sí? Apoyarme de pronto con el tema de EPPs, ya que esos de pronto podrían ser un poquito menos económicos, más económicos que hacer una medición tan costosa. Y pensaría que básicamente eso, podría meternos por ahí. Listo. Ustedes van a tener una dificultad y es que ustedes no pueden mandar a los trabajadores. Es decir, ustedes no pueden decir a un trabajador, ustedes como salud ocupacional no pueden decir, váyase para la casa, ¿no? Porque para eso está el jefe de producción y el jefe de producción necesita producir. Entonces, les toca, digamos, como unirse con producción, con calidad y definir qué puede hacer. Evidentemente, si no hay mediciones, toca tener una muy buena matriz de peligros que identifique ese riesgo alto. Obviamente, pues tendrá que utilizar respiradores, sistemas de extracción, etcétera. Pero usted también podría revisar informes de mediciones si logra obtenerlas de algún amigo, algún conocido que trabaja en una empresa muy similar. Por ejemplo, usted es el de salud ocupacional de una metalmecánica y por casualidad tiene un compañero de la universidad que también trae una metalmecánica y él sí ha hecho mediciones. Entonces dígale, ve, regálame porfa los resultados tuyos. Esa es solamente la tablita de resultados, no todo el informe. Mostrame los resultados a quién le hicieron. Y si esa persona que usted le brindó los resultados alto, ya usted más o menos tiene una idea de la exposición. También hay en Internet informes que uno puede bajar de otras empresas que muestran resultados. No es tan sencillo, pero a veces uno encuentra procesos similares. Entonces, ese era el básico, como buscar información del mismo proceso que usted tenga en otras empresas. Y ya como tercera etapa es ya el análisis detallado. Es cuando yo ya seleccioné los trabajadores. Importante, seleccione cargos. O sea, aquí lo más importante que ustedes para la medición es los cargos. Stephanie, Stephanie va a preguntar algo. Cuénteme, Stephanie. No entendí la pregunta. ¿Cómo así, Stephanie? No entendí. ¿Cómo así, Stephanie? En este caso, lo que se revisaría serían las recomendaciones. Ah, bueno, el informe. Sí, entonces uno lo que hace es mirar a ver qué se le recomendó a esa empresa que haga lo mismo que uno. Si la empresa no hace lo mismo que nosotros, pues las recomendaciones no aplican y el resultado no aplica. Pero si es una metalmecánica igual que la mía, y tiene el mismo proceso, y hay una recomendación, entonces uno las adopta porque uno sospecha que pueden haber unos riesgos de salud. ¿Listo? Y les decía, en la última etapa, análisis detallado, era inicial, básico y detallado. Y ya aquí lo que uno hace ya son las mediciones. Entonces, supongamos que yo tengo la plata para pagar las mediciones o la ARL me las aprobó. Entonces, haga las mediciones y hágalo. Los exámenes médicos no son un control. Ojo, con eso que le puedo decir. Ni las mediciones ambientales, ni las mediciones son controles. ¿Un control qué es? Es algo que te reduce la exposición. Un examen médico no reduce la exposición. Una espirometría no reduce la exposición. Una prueba de sangre no reduce la exposición. No es un control. Es una vigilancia. Que no es lo mismo vigilar. Ojo con eso. No es lo mismo vigilar que controlar. Por lo tanto, un examen médico es obligatorio. Eso no hay que discutirlo. ¿Listo? William.
Sí, los controles son los que yo implemento después de la medición. Los exámenes médicos son obligatorios, o sea, ahí no hay discusión. Tienen que ir una vez al año, cada 2 años. En cambio, los controles van a depender en función de la exposición. Si en mi empresa no hay casi gases y vapores, pues no hago controles. Los exámenes médicos sí son obligatorios. Y las mediciones de higiene tampoco son controles, son evaluaciones de la concentración. ¿Listo? En el análisis detallado yo tengo que elegir a qué oficio le voy a hacer. Importante, mida por cargos. Cargo, soldador, cargo, auxiliar, supervisor, coordinador. Uno tiene que medir por cargo. Si usted encuentra una empresa donde todo el mundo está expuesto, supongamos, por ejemplo, Stephanie acá trabaja en la construcción. En la construcción hay ayudante, auxiliar, maestro, bueno, hay un poco de cargos. Supongamos que hay 5 cargos en una obra y los 5 cargos, y en cada cargo hay 5 personas, o sea, 5 por 5, 25 personas. Supongamos eso. Y todos están expuestos a polvo de cemento. El polvo de cemento es muy peligroso, causa cáncer porque tiene sílice. Yo no voy a tomar 25 muestreos porque es mucho dinero. ¿Usted qué hace? Le toma una muestra por cada cargo, por cada oficio. Ángela dice, y si no está por cargo, entonces por áreas. En teoría podría ser por área, pero Ángela, recuerde que cada área tiene un cargo. Entonces, podría hacerse por áreas, pero es mucho mejor por cargo, porque al final, cuando alguien se enferme, lo que el médico laboral va a definir es qué cargo tenía él. No, es que era soldador o era operario de bodega 1. Bueno, muéstreme las mediciones de la bodega. Entonces, también podría ser por área, pero es mejor por oficio. Es importante tener mediciones por cargo. Y se puede tomar como mínimo, si sus recursos son limitados, tome una muestra por cargo. Ya si tiene más recursos, pues repita esas muestras. ¿Listo? El método de muestreo, pues tendrá que estar definido en función del contaminante, y esto es función del higienista. El higienista va a definir el tipo de filtro según el tipo de contaminante, porque no es el mismo método de muestreo para polvo que para humos que para gases. Y eso lo define es el higienista. ¿Listo? Por allá suena un perro, no sé si es el de Ángela o algo así. Entonces, por favor, Ángela, silencia el micrófono. Bueno, importante, la duración de la muestra. Las muestras pueden ser de un periodo completo. ¿Qué es un periodo completo? Que muestreo de 8 a 5, todo el turno de trabajo. Otro método es muestreo único con periodo completo. ¿Qué significa? Que tomo una sola muestra y con esa sola muestra hago todo el turno de trabajo. O también se llama muestras consecutivas en periodo parcial. La tercera opción, que es periodo parcial, es que tomo varias muestras, pero no muestreo toda la jornada de trabajo. Y la última opción, que son muestras puntuales, es en donde yo simplemente muestreo a una hora definida. No, voy a muestrar a las 10 de la mañana porque a esa hora hay más químico y muestreo nomás a las 10 de la mañana. O sea que todas son igual de válidas. Muestras de periodo completo, muestreo toda la jornada de trabajo. Muestra única, en este caso eran varias muestras en todas las 8 horas. En esta opción utilizo una sola muestra. ¿Para qué? Para ahorrar costos de análisis de laboratorio, porque los análisis de laboratorio son costosos, pueden costar 300.000 pesos analizar una muestra en un laboratorio. Muestras consecutivas de periodo parcial. Aquí no muestreo todo el turno. Si el turno es de 8 a 5, entonces nomás muestre de 8 a 1 y ya, para el muestreo, que también puede ser válido en ciertas condiciones. Y muestras puntuales es que nomás muestre a las 10 de la mañana porque me interesaba conocer la concentración a las 10 de la mañana o 2 de la tarde. Y listo. Entonces, esa es la diferencia. En esta gráfica se resume, digamos, los diferentes tipos de toma de muestra. ¿Listo? La duración. Esto también ya lo define el higienista y lo define según el método de muestreo. Eso no lo define el coordinador de salud ocupacional de la empresa, lo define el higienista según los métodos NIOSH. Ahora, lo que usted tiene que decir al higienista es, venga, le explico, esta tarea dura todo el día o no, dura nomás 2 horas para que el higienista sepa cuánto va a ser el muestreo. Recomendación, usted siempre haga el acompañamiento en las muestras, siempre vaya, primero para que aprenda, segundo para que los trabajadores no vayan a leer, digamos, información que no es correcta al higienista. Tercero, como usted sabe que hay extractores, usted tiene que verificar el muestreo que estén prendidos, porque a veces los trabajadores o se les olvida prenderlo o no lo prenden.
¿Y para qué no lo prenden? Para que la muestra dé alta. A veces ocurre eso. ¿Cómo se toman los gases y los vapores? Los gases y los vapores se pueden tomar con absorbentes sólidos o con frascos borboteadores. Los absorbentes sólidos son tubos sólidos absorbentes que tienen normalmente o sílice o carbón activado. Los frascos borboteadores son recipientes de vidrio con un producto químico en su interior que lo que hacen es retener el gas hasta que el frasco se lleve a un laboratorio. ¿Listo? ¿David está conectado? Sí, sí está, David, que estaba sonando muy feo su micrófono. Entonces, también puedo tomar gases y vapores con lo que llama tubos colorimétricos. ¿Qué es un tubo colorimétrico? Es un tubo de vidrio relleno de silicona, más o menos del largo de un lapicero. Cuando ingresa el contaminante, él cambia de color, lo llaman colorimétricos. Al cambiar de color, yo me doy cuenta inmediatamente cuál es el nivel de contaminación. Y por último, hay detectores específicos, como por ejemplo los utilizados en espacios confinados para tomar muestras de monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, amoníaco y ácido sulfídrico. Este, por ejemplo, es un tubo colorimétrico. Les explico más o menos cómo funciona esto. Esto se llama una bomba manual. La bomba manual es esta parte de acá. Y el tubo colorimétrico está insertado dentro de la bomba. Ese es el tubo. ¿Listo? Entonces la bomba uno la agarra, inserta el tubo y uno comienza a empujar la bomba hace un vacío. Cuando hace vacío, el contaminante ingresa por acá. El flujo del aire, de acá hacia acá. ¿Cuál es el objetivo de esa bomba manual? Simplemente hacer vacío para que el contaminante ingrese al tubo. Y como ustedes pueden ver, el tubo tiene unas marcas. Dice 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente. El contenido del tubo cambia de color a los 5 minutos y hasta donde llegue el cambio de color, hasta el número que haya el cambio de color, eso se hace 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya, con esos 10 empujes que uno hace, el gas ingresa, el contaminante ingresa. Esto no se le hace al trabajador, se hace de área, en el área de trabajo. Y según el cambio y la marca que llegue, uno se da cuenta cuántas partes por millón hay de contaminantes. Eso es un método semi-cuantitativo, muy económico, pero tiene un nivel de un error bastante alto, ¿no? Es decir, no es totalmente cuantitativo. Los tubos colorimétricos sirven para espacios confinados, para saber dónde hay fugas, para identificar dónde pueden haber un contaminante y son muestreos de corta duración. No sirven para hacer muestreos de todo el día. Por lo tanto, no son tanto para salud, sino como para seguridad química, como para detectar fugas. Este otro equipo es un equipo mucho más moderno, mucho más costoso, puede estar alrededor de unos 15 millones de pesos. Este equipo tiene el tubo colorímetro en la parte superior. En este no hay que hacer el movimiento con la mano como el anterior. Se ubica aquí el tubo colorimétrico. Miren que el tubo tiene ya dos colores. La parte azul es lo que es el cambio que obtuvo el contaminante. Y la parte amarilla es el color natural del tubo nuevo. ¿Listo? O sea que hasta donde hubo el cambio, esa es la concentración. Uno la revisa allí en la etiqueta y dice 10 partes por millón. Ahora bien, este tubo colorimétrico pues tiene una pantalla, tiene un botón de encendido, apagado. Él mismo absorbe el aire y pues yo no tengo que hacer absolutamente nada, sino simplemente insertar el tubo. Y ahí pueden ver cómo cambió de color de amarillo a azul. Y en la fecha que les pinté, esa es la dirección del flujo de aire. ¿Listo? ¿Qué más les puedo decir? Pues aquí me ahorro todo el esfuerzo de hacer el bombeo, pero son equipos más costosos. Y en la pantalla que tiene el equipo que ustedes ven allí, va a aparecer, digamos, el tiempo de trabajo del equipo. En la pantalla no me va a mostrar el resultado del contaminante porque eso me lo va a hacer el tubo, no el equipo. ¿Listo? Para espacios confinados acaba de salir un decreto, que es el decreto 419 creo, del 2020, donde establece como obligatorias las mediciones en espacios confinados. Para espacios confinados hay que hacer mediciones con detectores específicos de gases, con sensores de gases. La pipa que ustedes ven allí a la derecha es una pipa de calibración.
Cada que utiliza un sensor de gases, ojo, aquí ya no hablamos de tubos colorimétricos, hablamos de un sensor de gases. Cada que se, se va a utilizar un equipo medidor de gases, hay que calibrarlo todos los días antes de utilizarlo. Y se verifica con una pipa de gas, que es una pipa más o menos grande, es una pipa importada, es costosa, porque aquí en Colombia no hay una fábrica que elabore esta mezcla de gases como tan precisas. ¿Para qué sirven estos gases, estos monitores de gases? Para también detectar fugas. Y ojo con lo que les voy a decir. Es obligatorio medir en espacios confinados con este tipo de detectores. Ustedes no pueden permitir, ojo con esto, importante, no pueden permitir que un trabajador ingrese, un grupo de trabajadores ingrese a un espacio confinado sin haber hecho las mediciones de gases. ¿Listo? Ojo con eso. Ese tipo de detectores traen unos sensores y cada sensor sirve para un producto químico diferente. En la parte de abajo se pueden ver los sensores dentro del equipo. Esos sensores están ahí guardaditos, escondidos, pero si no los destapa, los puede ver. Stephanie, iba a preguntar algo. Stephanie. Bueno, Stephanie, si un tanque, si quiere hable Stephanie, que aquí le habilité el audio para que se demore menos. Ahí ya le habilité el audio. Hola, profe, ¿me escucha? La escuchamos, sí, la escuchamos. Profe, lo que pasa es que yo quería saber, cuando el tanque es nuevo, por lo menos en un edificio, se hace el tanque de agua potable, eh, es necesario medir, pues sí, el oxígeno, sí, porque igual forma nosotros lo calculamos por volumen. ¿Me escucha? Sí, la estamos escuchando. Sí, nosotros lo calculamos también con el ingeniero por volumen del área, ¿no? Porque es nuevo y pues pero es necesario o obligatorio que se haga la medición. Pues solo en ese caso sería oxígeno, porque igual forma es nuevo, porque no va a haber la parte de reactividad o explosividad, o etcétera. O si es necesario, o sea, es obligatorio. Según el decreto que acaba de salir, sí. Sin embargo, si ustedes deciden no hacer medición, tienen que justificarlo muy bien y dejarlo por escrito. Decir, levantar un acta o algo así, decir por qué no van a hacer mediciones. Porque el día que pase algo, un trabajador se asfixie o lo que sea, pues hay que justificar el por qué no se hizo la medición. Entonces, en un tanque vacío nuevo de agua, seguramente no hay vapores orgánicos, ni hay químicos y debe haber supuestamente oxígeno, ¿no? Entonces, por norma hay que medir. Sin embargo, ustedes pueden justificar técnicamente por el completo conocimiento de que no es necesario y ahí podrían saltarse la medición. Pero, si ustedes no están seguros de eso, es mejor que hagan la evaluación. Mejor. De hecho, en esos días vi cómo hacían en Jamundí, están haciendo un tanque de una unidad residencial y cuando fui, están haciendo ya el recubrimiento, ya estaba casi listo. En el recubrimiento utilizaban unos químicos muy fuertes, unos químicos, no recuerdo cuál es el nombre, pero era bastante fuerte. Pero eso en la fase ya de terminación del tanque. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, cuando tengan que ingresar a espacios confinados, alcantarillas, tanques, manhole, tanques de plantas residuales, minas subterráneas, hay que medir obligatoriamente los gases. ¿Cuáles gases se miden? Los que están allí. Oxígeno, explosividad, H2S, monóxido de carbono, dióxido de carbono, CH4 es metano, CO2 es dióxido de carbono, NO2 óxido de nitrógeno. Claro, dependiendo del tipo de contaminante. No en un tanque de agua usted no va a medir, por ejemplo, H2S porque no hay H2S. En cambio, en la alcantarilla sí hay H2S. ¿Listo? Hay que medir en un espacio confinado a diferentes alturas. ¿Por qué? Porque cada gas tiene una densidad diferente. Y entre más densidad, más peso. La fórmula de densidad es densidad igual a masa sobre volumen. Entonces, hay gases como el H2S que es muy pesado, entonces baja. Hay gases como el metano que es muy ligero, entonces ese gas lo que hace es subir. Y el monóxido de carbono se conserva un poquito como en la parte superior. Por lo tanto, cuando hagan mediciones hay que medir a 3 alturas diferentes. Aquí está más o menos los niveles que uno verifica que no se pase. La columna que dice TWA es el valor máximo permisible. Entonces, TWA para el monóxido de carbono, 25 partes por millón para 8 horas de trabajo. Sulfuro de hidrógeno, 1 parte por millón, no se puede exceder. Dióxido de nitrógeno, 1 parte por millón. Estos son valores permisibles para gases. Paola tiene una pregunta.
Dígame, Paola. Paola, ¿para las minerías o para las minas? No entendí la pregunta. Sí, claro, pero depende de la mina. O sea, si es una mina tipo socavón, es obligatorio medir. Antes de que ingresen los trabajadores, ¿qué se mide? Se mide el metano, porque las minas de carbón pueden explotar. Solamente se mide metano y oxígeno en las minas de carbón. En las minas de oro subterránea solamente se mide el oxígeno y el monóxido de carbono. En conclusión, el protocolo para minería dice que no tiene que medir metano, oxígeno y monóxido de carbono. Para cualquier mina tipo socavón es obligatorio. Aquí hay algún tipo de contaminantes químicos que son muy tóxicos, casi todos, y que pueden o deben medirse durante las actividades o antes de realizar actividades. Por ejemplo, muy tóxicos, el fosgeno es tóxico, el ácido cianhídrico es muy tóxico, el monóxido, el ozono es muy tóxico, el amoníaco es corrosivo, arsenamina es muy tóxico. Entonces, son productos químicos que tienen que medirse con un monitor de gases. William pregunta por las minas. En una mina de carbón se tiene que medir cuando empiece el turno. Me explico. Los mineros se hacen turnos de 6 a 2 y de 2 a 10. Entonces, el CISO tiene que medir a las 6 de la mañana cuando van a ingresar. 6 de la mañana mide metano, oxígeno y monóxido. Mide a las 6 de la mañana. Si da bien, luego mide a las 7 o 8 de la mañana, ya hace mediciones cada hora. ¿Listo? O cada 2 horas. Cuando haga el cambio de turno a las 2 de la tarde, vuelve y mide al siguiente turno. Es decir, que en el primer turno al 6 a 2 debe medir a las 6, a las 8, a las 10, a las 12 y a las 2, 5 mediciones. Si siempre le da bien, entonces usted ya puede reducir a 4. Y si en 6 meses le da bien, puede reducir a 3. Entonces me diría 6 de la mañana, 9 de la mañana y 2 de la tarde. ¿Ya? Y tiene que tener un registro. Por escrito tiene que estar registrado esas mediciones en las minas porque es muy peligroso las actividades de minería. Ya hoy en día venden equipos para medir polvo en tiempo real. Son equipos muy costosos que tienen una lámpara interna y que uno lo lleva a un sitio de trabajo donde hay mucho material particulado y te da la concentración en forma inmediata de las partículas. Pero son equipos muy costosos que pueden estar alrededor de entre 15 y 20 millones de pesos. Por acá tengo otra pregunta. ¿El cambio de clima no tiene que ver nada con la medición? Pues sí, no. Los equipos no, los equipos no se alteran por la temperatura o por el clima, pero los contaminantes sí. Cuando son vapores y gases, los gases y vapores con el calor se generan en mayor concentración, o sea, aumentan los vapores y los gases con el aumento de la temperatura. Viene luego un tubo que es muy utilizado, lo utilizamos demasiado, que es el tubo de carbono activado. Estos se llaman tubos sólidos absorbentes. Hay dos tipos de tubos de sólidos absorbentes. El tubo de carbono activado y el tubo de sílice, de gel de sílice. Los tubos de carbono activado son muy utilizados para muestrear vapores orgánicos. ¿Qué es un orgánico? Gasolina, pinturas, thinner, aguarrás, barsol, thinner, cloroformo, todo eso es orgánico. Todo tiene que medirse con tubo de carbono activado. Y los gases ácidos como ácido sulfúrico, ácido nítrico se miden con gel de sílice, tubo de gel de sílice. Bueno, ¿en qué consiste esto? Pues básicamente yo tengo que conectar el tubo a una manguera y esa manguera la conecto a una bomba de aspiración. ¿Listo? Cuando se va a hacer el muestreo, este tubo, el tubo de carbono activado, debe quedar ubicado en esta parte de acá del trabajador, en la zona respiratoria. El tubo debe tener una vía de ingreso, que en este caso sería por aquí ingresa el aire con el contaminante y por aquí sale. Pero ojo, este tubo va en esta parte de acá. Ese tubito va aquí. Entonces, adentro que hay carbón activado. ¿Qué hace el carbón activado? Retiene el contaminante, lo absorbe. ¿Durante cuánto tiempo? 7 horas. Después de 7 horas, se le retira al trabajador la bomba, que es esta. Ojo, esta se llama la bomba de aspiración. Se le quita la manguera y se le quita el tubo. ¿Listo? Ese tubo se tapa nuevamente con 2 tapitas plásticas y se envía a un laboratorio.
En el laboratorio analizan ese carbón activado, analizan qué tan contaminado quedó ese carbón y qué tan saturado quedó. Y con ese dato del laboratorio es que el higienista le realiza a usted su informe. Entre más contaminación hay en ese tubo, quiere decir que el trabajador estuvo mucho más expuesto. ¿Listo? El tubo de carbón activado es utilizado para cualquier tipo de vapor orgánico. Tenemos también los vapores, los muestreadores pasivos, que demostrado ahorita que son estos. Los muestreadores pasivos no requieren bomba, o sea, no requieren ni esta bomba ni este manguera. Son mucho más sencillos. Pero el problema de estos filtros, digamos, pasivos, es que solamente sirve uno por contaminante. En cambio, estos tubos de carbón activado, un tubo sirve para una cantidad de productos químicos. Aquí yo tengo que comprar un filtro pasivo para cada contaminante. Y miren los costos. Aquí sale más costoso. ¿Por qué? Voy a hacer la diferencia en precios. Uno compra una caja de 50 tubos de carbón activado, 50 tubos de carbón activado por $20, 70.000 pesos. Y me llegan 50 tubos. En cambio, un solo filtro de estos, una membrana para muestreo pasivo, una sola, puede costar $90. Y falta el análisis. El análisis, ya les dije, cuesta más o menos 300.000 pesos. Entonces, hacer muestreos pasivos es más costoso. La ventaja es que no necesita uno bomba de muestreo. Entonces, hay muestreos pasivos para óxido de etileno, para vapores orgánicos o para formaldehído. Vienen por colores. ¿Por qué vienen por colores? Porque cada uno es para un color diferente. Entonces, ¿cómo funciona un muestreador pasivo? Pues básicamente se le instala el trabajador aquí también. Ve el ganchito, ese ganchito va aquí en el cuello. Se le instala el trabajador las 8 horas y si hay olores, esos olores quedan impregnados en la membrana. Ahí donde dice capa absorbente abajo, ven una cosa negra que dice capa absorbente. Bueno, en esa capa queda retenido el contaminante. Y luego se envía a un laboratorio y el laboratorio analiza esa contaminación y me da un resultado. Entonces el higienista tiene que hacer una fórmula química que es dividir el peso del contaminante sobre el tiempo de muestreo y con eso le da a ustedes una concentración, un resultado. ¿Listo? También existen unos muestreos muy antiguos que ya tienden a desaparecer, que son con un sólido absorbente. Un líquido absorbente. Entonces, ¿en qué consiste ese muestreo? Nuevamente tenemos una bomba de muestreo, una manguera y ustedes ven aquí dos tubos de vidrio. Aquí en esta parte roja es un producto químico que va a reaccionar con el contaminante. Entonces, supongamos que en un área hay mucho químico. Entonces, yo llevo este tren de muestreo a ese sitio y la bomba comienza a aspirar y el aire con el contaminante ingresa por aquí, el contaminante ingresa aquí y reacciona con este líquido. El resto del aire hace este movimiento, sale por aquí, entra por esta manguera, pasa a esta trampita. Aquí no hay nada, fíjense que aquí no hay nada, aquí simplemente es aire. Y sale por aquí y sale por la bomba y sale ya el aire limpio. ¿Dónde quedó mi contaminante? El contaminante quedó aquí. ¿Listo? Obviamente tiene que haber una reacción química. Los detalles de la reacción química pues no son importantes. Lo importante es que ustedes sepan que eso es un método por borboteador que permite retener allí un contaminante y luego ¿qué se hace? Hay que enviar al laboratorio, ¿cierto? Se envía al laboratorio todo el frasco ya con el contaminante y esto se analiza. Y los químicos en el laboratorio determinan la contaminación de ese líquido. Y a mayor contaminación del líquido, hay una mayor concentración. También se pueden tomar muchas muestreos con bolsas. Sin embargo, para salud ocupacional las bolsas no son muy utilizadas, se utilizan para otro tipo de muestreos ambientales. Pero en teoría uno puede tomar muestreos con bolsas, unas bolsas especiales que permiten retener gases y vapores. ¿Listo? Cuando utilicemos o membranas, o filtros, o tubos de carbono, de gel de sílice, miren la ubicación del filtro. Miren dónde va ubicado. Va ubicado lo más cerca a la zona respiratoria del trabajador. La bomba de aspiración siempre va a ir ubicada en la correa del trabajador y siempre la manguera va por la espalda para que no le estorbe. Entonces,
bomba, manguera y filtro. Tiempo de muestreo, el 80% de la jornada laboral, o sea, son más o menos 7 horas. Para material particulado, que es el contaminante que más piden las empresas y el más presente, se utiliza un filtro que es de PVC. El filtro viene adaptado en este caso con un ciclón. ¿Qué es un ciclón? Un ciclón es un aparatico más o menos de este grande, que también se instala en la parte de la camisa. El ciclón separa las partículas respirables de las no respirables. Recordemos que las partículas respirables son aquellas que llegan a los pulmones y que causan enfermedades laborales. Entonces, cuando yo hago un muestreo de polvo respirable, debo utilizar bomba, manguera, ciclón y filtro. O sea, cuatro elementos: bomba, manguera, ciclón, separador de partículas y un filtro. Esta fotografía es de cómo se calibra una bomba. Resulta que las bombas para higiene hay que calibrarlas. Las bombas deben tener un certificado de calibración. Ojo con lo que les voy a decir importante. Si usted recibe un informe de higiene sin certificado de calibración, no son válidos. Muestreos sin certificado de calibración no son válidos. Entonces, los equipos deben ser calibrados y los higienistas ajustan el flujo antes de ir a hacer los muestreos a través de un calibrador. El calibrador es el aparato gris que ustedes ven a la izquierda de la fotografía. Ese calibrador lo que hace es ajustar un flujo que necesita el higienista para tomar la muestra, ya sea polvo o sea vapores. ¿Listo? Si en el muestreo no se utiliza ciclón, el muestreo va a ser de polvo total. Si utilizo, pregunta de examen, si utilizo ciclón, entonces el muestreo va a ser para polvo respirable. Recuerden, el polvo respirable son aquellas partículas de menos de 5 micras. 5 micras. ¿Listo? Este es el ejemplo de ya el montaje listo para usar para un muestreo de polvo respirable. Bomba, que es la negra, manguera, ciclón con el filtro. El filtro, no sé si alcanzan a ubicar aquí el filtro fácil, pero el filtro es este. Ese es el filtro y todo esto es el ciclón. Ciclón, la bomba que va al cinturón y la manguera. ¿Listo? Eso es obligatorio para hacer muestreos de polvo respirable. Y aquí está la ubicación. Al trabajador hay que explicarle en qué consiste la muestra, para qué se va a realizar, cuál es el objetivo de la medición, cuánto va a durar la muestra, por qué hay que hacerla, explicarle todo para que tenga muy claro cuál es el objetivo de la medición. Cuando yo no le explico, el trabajador va a pensar que eso es algo malo para él, a veces no colaboran. ¿Listo? Durante las mediciones, el trabajador debe utilizar sus equipos de protección personal. ¿Listo? Les voy a poner este video en el chat para que porfa lo reproduzcan allí en sus computadores y cuando lo terminen de ver, seguimos. Voy a poner aquí en el chat un enlace de este video para que porfa lo vean allí. Es cortico, 4 minuticos, porfa. Denle clic allí al chat y ven el video. Si no lo pueden ver, me avisan. Se supone que está bueno el link. Ah, ok. Listo, ya lo bajaron. Ok, listo. Volvamos acá. Esta fotografía es, ustedes dirán, ¿y qué se le midió allá a ese trabajador? ¿No? Tiene cerdos, obviamente, pues un sitio donde levantan cerdos para, ¿qué será que le mide a uno allí en un sitio de trabajo como ese? Entonces, fíjense el detalle de la fotografía. A él tiene instalado un medidor de gases que es este, y en este maletín están ubicadas una bomba. Y fíjense acá, tiene 2 ciclones. O sea que ese trabajador se le está midiendo gases y material particulado. ¿Qué gases se le miden aquí? Perdón, amoníaco. El amoníaco es generado por el estiércol de los cerdos. Y el cerdo cuando camina levanta mucho polvo, igual que
que las gallinas. Entonces, en los sitios en los criaderos de gallinas, cerdos y animales de granja, hay que hacer mediciones de material particulado y de gases que sean ofensivos. Aquí se puede ver la ubicación de un filtro por parte de un higienista o un trabajador. También se pueden hacer mediciones de área ambientales para conocer el nivel de contaminación de un sitio de trabajo. Cuando se toman muestras para material particulado en el laboratorio, eso no lo hace el higienista, eso lo hace un laboratorio, se pesan las muestras con polvo y a mayor peso del filtro, mayor contaminación hay. Ya, y con esta, paro aquí un momentico la clase para que hagamos otra actividad. Estos son los resultados reales de una medición de material particulado en una obra. ¿Listo? Estaban tumbando un edificio y la empresa lo que quiso saber es, por cada oficio, por cada cargo, cuál era el nivel de contaminación de material particulado. Entonces, mire que cada trabajador, aunque están en la misma obra, pues dieron resultados diferentes. Voy a señalar a los trabajadores que dieron riesgo alto. Recuerden que para polvo respirable el límite permisible, el TLB, bueno, anotarlo aquí, TLB para polvo respirable es de 3 miligramos por metro cúbico. Por lo tanto, ¿cuáles trabajadores dieron por encima del TLB? Este dio riesgo alto. Este dio riesgo alto. Este. Y este. Los que acabo de señalar son los que dieron por encima del TLB. Recuerden, la normativa colombiana prohíbe tener trabajadores expuestos permanentemente a niveles superiores. El resto de trabajadores o dio moderado o dio bajo. ¿Listo? ¿Cuál es el puesto de trabajo con mayor nivel de exposición? El desbaratador del cielo. El cielo es un techo. ¿Listo? Lady, el TLB corregido, ese 3 no es el corregido. Es el TLB para 40 horas semanales. El TLB corregido para 48 horas semanales equivale a 2.34 miligramos por metro cúbico. ¿Cómo es eso de TLB corregido? Los gringos nos establecen unos TLB, ¿cierto? Que son 3 miligramos, para suponiendo un trabajo de 8 horas diarias de lunes a viernes, pero en Colombia nadie trabaja de lunes a viernes. Entonces ese TLB hay que corregirlo y cuando se corrige las condiciones colombianas, o sea, 48 horas semanales, da 2.34. ¿Listo? Igual, los que acabo de señalar son los que excedieron el límite permisible. Por lo tanto, tenemos el yesero, el desbastador, el cortador de Internet y el cortador de granito son 4 oficios que tienen riesgo alto. O sea, son personas que tienen un riesgo mucho más alto del resto de personas para adquirir una enfermedad laboral. Eso es lo que les va a llegar a ustedes en los informes de higiene. Y ustedes deben tomar decisiones en cuanto a eso. Ahora bien, la pregunta sería, ¿será que al resto de trabajadores, por ejemplo, yo tengo, pregunta, para estos cargos de acá, ¿es necesario que ellos utilicen mascarilla, sí o no? Pongan allí en el chat, o sí o no. Entonces, para esos que acabo de resaltar, los primeros 4, ¿tienen que ponerse una máscara, sí o no? ¿Y por qué? Todos dijeron que sí. Daniela, ¿por qué sí? Y luego le pregunto a Stephanie, ¿por qué no? Daniela. ¿Me escucha? Sí, señora, la escucho fuerte y claro. ¿Por qué sí? Sí, porque se debe utilizar como una medida preventiva para prevenir la exposición a ese material particulado. ¿Y por qué sí dio riesgo bajo? Porque es una medida de prevención. ¿Y por qué? Porque es que el gerente le va a decir a eso, pero es que Daniela, ¿para qué voy a gastar tantos respiradores si está bajo? ¿Usted qué le responde a ese gerente o al jefe de producción? Pues para que no se enfermen los trabajadores, porque hay que prevenir. Listo, listo.
Pero Stephanie dijo que no. Stephanie, ¿por qué no? Profe, pues porque cada respirador cumple una función. Y si no sé ni siquiera qué respirador es adecuado para ese tipo de concentración, pues no estoy haciendo nada. Entonces usted para ellos no les daría respirador. Pues si no encuentro el respirador adecuado para esas partículas tan mínimas, no les pondría. Listo. Entonces, si bien esos 4 oficios dieron bajo, o sea, están por debajo del TLB, es importante que se use el respirador. Ahora, ¿cuál tipo de respirador? Esto es polvo, ¿cierto? Es una obra de construcción, polvo. N95, desechable si quiere. N95. ¿Por qué ellos deben utilizar? Hablo de los primeros 4. Carpintero, vaciador, operador de sacado de rebarba y ceramista. ¿Por qué tiene que ponerse mascarilla? La razón es que, aunque el nivel de concentración es bajo, yo tengo que garantizar de que ellos no respiren nada de esa concentración en un día de trabajo. Recuerden que eso es en un día solamente. Y van a trabajar en esa obra 6 meses, pues multiplique eso por 6 meses. Por lo tanto, de manera preventiva, como decía Daniela, deben utilizar de forma preventiva una mascarilla desechable. Con desechable es suficiente para esos puestos con riesgo bajo. Porque eso es lo que le van a decir las empresas. Usted para que va a gastar un poco de plata en mascarilla, le van a decir, sí, pues ahí es bajo, quedó en verde. La respuesta es, primero, yo tengo que ir preventivo. Segundo, yo no sé si alguien tenga algún problema respiratorio y con ese se agrave su problema respiratorio. Tercero, hay gente que es muy sensible a las partículas, por ejemplo. Hay gente que es sensible al pelo de los gatos, por ejemplo. Y a la mayoría de ustedes no les hace daño el pelo del gato. Hay gente que es muy sensible. Hay gente que pues tiene problemas respiratorios. Entonces, la respuesta es sí. Hay que darles mascarilla, hay que darles protección, aún a pesar de que dio riesgo bajo, para evitar enfermedades laborales a futuro. Entonces, mmm, queda claro para todos por qué tenemos que a esos 4 cargos iniciales darles mascarilla. Por aquí tengo una. Lorena dice, eso no significa que no exista exposición. Exactamente, Lorena. Hay exposición, es baja la exposición, pero existe. Por lo tanto, hay que suministrarles. Si un trabajador dice, no, es que no quiero ponerme la mascarilla, pues no puede trabajar aquí en la empresa, porque es algo obligatorio. Es decir, es obligación hacerlas, usar los equipos de protección personal. Listo. Voy a hacer una pausa. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Cada uno de sus casas van a trabajar el caso de la plataforma. Es decir, por el hecho de que no estemos en el salón, pues no se van a salvar de la actividad. Entonces, voy a leer la actividad para que porfa las hagan cada uno desde su casa. El caso práctico dice lo siguiente. Caso práctico, unidad 3. Marisa abre la puerta de la habitación que hay junto al laboratorio de la escuela donde ella y Oscar, el chico la acompaña, están estudiando el primer año de química pura. Este cuarto se utiliza como almacén de químicos. Ojo con esto, almacén de químicos. Y en él se guardan todos los materiales que los estudiantes necesitan para las prácticas. Oscar, prende la luz. Oscar, prende la luz que aquí no se ve nada, dice Marisa al entrar. El recinto tiene unas dimensiones muy reducidas y no dispone de ninguna ventana. O sea que es un sitio encerrado. Una vez en su interior, los chicos cierran la puerta y Oscar le pregunta a Marisa, ¿qué es lo que ha dicho el profe? ¿Que tenemos que preparar para las prácticas de esta tarde? Siempre estás en la luna, Oscar, responde la chica. Menos mal que ya lo he preparado. Hay que llevar ácido clorhídrico, etanol, hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es la misma soda cáustica y éter. Entonces, ya ellos comienzan a manipular los productos químicos y ustedes continúan leyendo el caso práctico. Incluso ella, en un momento dado,
Marisa se comienza a marear porque ha inhalado productos químicos. Cuando una persona se maree y está usando productos químicos, casi siempre es por la afectación a los olores. ¿Listo? Ustedes allí desde sus casas, de forma independiente, individual, van a desarrollar las preguntas. Respóndanlas y me las van subiendo, porfa, aquí a la plataforma. Yo no me voy a desconectar. Yo voy a estar aquí conectado hasta las 8:30. La idea es que en este mismo momento comiencen a hacer la actividad. Recuerden, pregunta para Angerlin. ¿Cuál es la diferencia entre un factor de riesgo químico y un peligro químico, Angerlin? Angerlin como que está de celular. Angerlin, diferencia entre Ya, profe, es que estaba activando el audio. Bueno, diferencia entre un factor de riesgo químico y un peligro químico. Un factor de riesgo es a lo que yo puedo estar expuesta y riesgo, el riesgo químico, lo que yo ya... Deme un segundito, profe. Brigitte, diferencia entre factor de riesgo químico y un peligro químico. Buenas noches. El factor de riesgo pues son como las condiciones o lo que hace el trabajador de forma insegura, entonces se expone al riesgo, pero el peligro es como la fuente que genera ese riesgo. Son como el factor de riesgo más que todo son como las condiciones inseguras que hace el trabajador. Listo. Entonces, ya saben ustedes que son ya hemos venido trabajando desde el mismo tema. Entonces, muchachos y muchachas, ¿qué vamos a hacer en este momento? Descarguen, descarguen sus computadores el caso. Porfa, respondan las preguntas de forma individual. Pueden hacerlo en un Word. Y porfa, lo suben. ¿Cómo lo suben, Lorena? Por la plataforma. Usted le dan acá a hacer la entrega y automáticamente el archivo se sube. Igual yo no me voy a desconectar, yo voy a estar aquí conectado hasta las 8:30. Cualquier pregunta me la hacen por aquí o me la hacen aquí en el micrófono o por el chat. ¿Listo? Entonces, muchachos, arranquemos, porfa. Lo hacen en Word, lo suben en PDF, porque para mí es más fácil descargar las tareas en PDF que en Word. ¿Listo? Entonces, 7:52. Arranquemos, porfa, muchachos. Aquí voy a estar conectado. ¿Listo? Gente, ¿el caso es individual?
Me asustó. Sí,
Las personas que terminen y suben se pueden desconectar sin problema. Esteban, lo que era para hoy ya se cerró.